Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 77 ya de Podcast de los Tiempos Digital. Nos da muchísimo placer que estén de nueva cuenta con todos nosotros. Muchísimas gracias, pues tratamos en lo posible llevarles temas importantes a lo largo de la semana. Estamos todos los miércoles en las distintas plataformas, en Spotify, en YouTube y en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias. Si le gusta este contenido, pues dele like, comparta por favor, pero también suscríbase y active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Como dije anteriormente, pues nos da muchísimo placer. Tratamos en lo posible variar los temas y hoy hablaremos de economía. Sí, señores, hablaremos de economía, de ese tema tan importante que nos atañe prácticamente a todos los bolivianos. Indudablemente, pues un tema fundamental, un puntal importantísimo para tener una idea clara de lo que está sucediendo en nuestro país con respecto a la economía. El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, ha dado unas cifras importantes con respecto al RIN, son las reservas internacionales netas. Hablaremos de este tema tan importante con el subgerente de análisis económico y desarrollo del Banco Central de Bolivia, Pablo Cachaga. Vamos a estar hablando de este tema, pero también de otros temas que sin duda alguna son importantísimas. Pablo, muchísimas gracias por estar en podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rudy, por invitarme a tu programa. Bueno, y presto a cualquier consulta, ¿no? Bueno, la primera pregunta que nos hacemos los bolivianos, cuando menos todos los bolivianos, es que el presidente del Banco Central de Bolivia aparentemente ha dado buenas noticias. Tenemos una reserva de 1.905 millones de dólares. El RIN, reservas internacionales netas, ¿cómo podríamos traducir en términos generales y obviamente fáciles para que los bolivianos podamos comprender esto? Okay, sí, efectivamente las reservas internacionales facilitó los recursos que tenemos los bolivianos para poder afrontar los pagos internacionales, ¿no? Hay que verlo desde el punto de vista del flujo y no tanto desde el punto de vista del saldo. Efectivamente, a finales de agosto hemos llegado a un nivel de 1.905 millones de dólares, ese ha sido el nivel saldo, pero los ingresos y los egresos que hemos tenido, por ejemplo, en los últimos 8 meses hasta el mes de agosto han bordeado más o menos los 3.000, 4.000 millones de dólares, es decir, han ingresado recursos, pero también han salido recursos, ¿no? Entonces, las reservas internacionales, en facilito a las personas, nos sirven para poder honrar los pagos que tenemos con acreedores internacionales, como por ejemplo pagar el combustible que nosotros traemos de otros países, como por ejemplo pagar el interés de la deuda, el capital que también debemos a organismos internacionales, también a otros países, deuda bilateral también, ¿no? Entonces, esas son las reservas internacionales y efectivamente, como tú decías, el presidente del Banco Central ha dado el dato de las reservas y esto también está en el marco de la ley 1503 que te dice que el Banco Central tiene que informar cuatrimestralmente a la Asamblea justamente los datos y los movimientos que se hacen con las reservas principales. En el marco de esta normativa se ha hecho justamente este avance informativo, ¿no? Ahora, un tema que también es fundamental, el RIN, en este caso las reservas internacionales, ¿por concepto de qué se están captando? Ok, sí, una pregunta bastante buena, y es el hecho de que nosotros registramos ingresos, por ejemplo, por exportaciones de gas, seguimos exportando gas, aunque en términos netos, si lo vemos, es negativo. Okay, es decir, en este momento, por ejemplo, al mes de agosto hemos recibido 1.386 millones de dólares por ingreso justamente de exportaciones de gas, pero hemos pagado 1.463 millones de dólares por importaciones de combustibles. Entonces, en términos netos, más bien sería una salida de ingresos, ¿no? Por otro lado, también hay que destacar que en esta gestión Vinto y Comibol han tenido un aporte positivo de aproximadamente 274 millones de dólares. También hay que destacar, y esto, bueno, es importante decirlo, las políticas que el Banco Central ha ido realizando, que suman aproximadamente 1.041 millones de dólares. Son varias políticas que más adelante les puedo desagregar. También está justamente los desembolsos de deuda externa, que han sido 250 millones de dólares
dólares hasta el mes de agosto. Aquí yo quiero hacer una puntualización. Son solamente 250 millones de dólares que se han desembolsado, pero se ha pagado en intereses y deuda al sector externo 1.048 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que hemos pagado más de lo que hemos recibido por deuda externa, ¿no? Y esto se debe principalmente a problemas políticos. Como tú sabes, en la Asamblea en este momento hay más o menos 1.000 millones de dólares que están estancados por problemas políticos y no están dejando justamente poder reforzar la cantidad de divisas que se tienen, ¿no? Y por otro lado también están otros ingresos, pero lo que sí hay que destacar es las operaciones que el Banco Central ha realizado, 1.041 millones de dólares que ha aportado para poder justamente realizar pagos oportunos de combustible, realizar pagos oportunos también con el tema de la deuda externa, ¿no? Ahora, indudablemente, desde el punto, digamos, de vista del análisis macroeconómico, lo que significa, por ejemplo, este monto de 1.905 millones de dólares, ¿cómo diría usted que ha venido desarrollándose con respecto, digamos, a 2023 y a este primer cuatrimestre de 2024? ¿Ha sido positivo? ¿Cuál ha sido el porcentaje un poco de crecimiento y de incremento en ese sentido? Sí, efectivamente, bueno, al mes de agosto, es la cifra que se ha presentado, hemos mostrado un incremento respecto a la gestión 2023, a diciembre de 2023, de 196 millones de dólares, ha aumentado las reservas internacionales. Respecto al último informe que se ha presentado en el mes de abril, hemos aumentado en 1.009 millones de dólares. Los últimos 12 meses hemos tenido una estabilidad relativamente por los 1.800, 1.700. En los últimos meses podemos observar que más bien está incrementándose, es decir, tenemos una estabilidad con una tendencia hacia el alza de las reservas internacionales, ¿no? Eso es interesante en vista de que, bueno, estamos cerrando niveles superiores a los 1.900 y superiores casi en 200 millones de dólares a lo que hemos cerrado en diciembre del 2023. Una pregunta que se viene haciendo el boliviano de a pie de todos los días, y obviamente pues en este sentido un tema de primer orden que usted sabe perfectamente es el económico. ¿Por qué no hay dólares? ¿Por qué no ha habido dólares? ¿Cuál es el motivo fundamental? Sabemos perfectamente, digamos, que el escenario político económico con respecto a nivel internacional está bastante complejo. ¿Y cómo podríamos un poco vislumbrar o analizar este panorama? Sí, bueno, y efectivamente es uno de las, del problema que está, digamos, ahorita latente. Bueno, esto se está determinado principalmente por algunos factores, entre ellos está la sobredemanda, el miedo que tiene la gente, por ejemplo, no hay una sobrereacción de las personas que no necesitan dólares, pero que los quieren tener por si acaso, por si es que algo pasase, pero están haciendo una sobredemanda, ¿no? Entonces eso hace justamente exacerbar a las expectativas. Otro aspecto que sí me parece bien importante destacar es el hecho de que yo me recuerdo más o menos en abril cuando mostrábamos el dato de las reservas internacionales y algunos analistas comentaban y decían, creo que no cumplen ni un mes de importaciones, no van a poder cumplir con los pagos, pero han pasado 4 meses y hemos mostrado que sí se han podido pagar los pagos internacionales, sí se ha podido pagar las importaciones, ¿no? Entonces, y también se ha provisto de dólares al sistema financiero en un monto relativamente a 50 millones, si no me equivoco. Entonces, estamos poco a poco tratando justamente de estabilizar este tema y uno de los factores, creo que en el corto plazo, que determina justamente esta factibilidad de que la gente tenga mayor cantidad de dólares es el tema de la Asamblea. Si la Asamblea justamente determina desembolsar esos recursos que están hoy en día paralizados, 1.000 millones van a entrar a la economía gradualmente y esto de alguna manera va justamente proporcionar mayor cantidad de dólares a la población debido a que estos vienen recursos para la inversión pública se lo hace en bolivianos y esos dólares se los puede proporcionar también a las personas, ¿no? Pablo, hablemos un poco con respecto a las reservas de oro. Sabemos perfectamente pues que el Banco Central ha dado un informe importante con respecto a las reservas. Sabemos también pues que a través del gobierno del presidente Arce se pudo vender oro. Sin embargo, dentro de lo que significa, digamos, el marco jurídico, tiene que existir un mínimo. ¿Cómo estamos con respecto a la reposición de las reservas de oro?
Sí, bueno, comunicar a la población que en ningún momento el Banco Central ha bajado por debajo de de las 22 toneladas. Hemos sido bastante cautos, bastante respetuosos de la normativa. Estamos por encima de las 22 toneladas. Bueno, al mes de agosto estamos con 22,37 toneladas. En el mes de abril hemos cerrado con 22,45 toneladas, por ejemplo. Y aquí hay que destacar un aspecto bien importante y es el hecho de la refinación. En algún momento, cuando nosotros estábamos empezando a comprar el oro, también habían varias personas que decían, están comprando el oro, pero ese oro no va a poder ser monetario, no se va a poder monetizar o no se va a poder intercambiar en los mercados internacionales. Hoy en día podemos ver que está sucediendo todo lo contrario. El Banco Central justamente ha logrado refinar aproximadamente 12 toneladas de oro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Banco Central ha comprado oro de productores nacionales, ha llevado ese oro justamente a hacer refinar. Hay empresas, son creo que 6 refinadoras a nivel mundial que hacen este tema, los ha logrado refinar y el mercado de Londres ha logrado aceptar justamente este oro de Bolivia como moneda de cambio, es decir, que ese oro que nosotros hemos refinado es como cualquier oro del mundo, cualquier oro del banco que los bancos centrales tienen, ¿no? Entonces, eso es un aspecto bastante importante porque son pocos los bancos que realizan hasta ese proceso de refinación. Primero hablábamos del oro doré, ¿no? Que ese es un oro no monetario, pero que es potencialmente monetario cuando hablamos ya de un oro de good delivery que ahora justamente tenemos. Eso significa, Pablo, que en el transcurso, digamos, de este segundo semestre de 2024 y obviamente 2025, este tema de la reposición de oro y de las reservas de oro podría estar mejorando. Efectivamente, hemos especializado, es decir, en un primer momento hemos tenido algunos tropiezos como cualquier nueva empresa, es decir, en Bolivia es la primera vez que se hace esto, la refinación, no se había hecho nunca antes, ¿no? Con la ley 175 se ha logrado justamente acumular una pequeña porción de oro, pero no se ha logrado justamente llevar a este otro punto de la refinación. En un primer momento sí era un poco más pausado, pero ahora ya se ha agarrado esta expertise, se está refinando de manera más rápida. En este momento solamente hay 0,92 toneladas de oro que están en refinación, que pronto van a ser depositadas en las cuentas de oro que tenemos afuera. Entonces tenemos buenas perspectivas para adelante en vista de que ya hemos mejorado justamente el proceso de la refinación y dos, que también en Bolivia estamos comprando oro para que pueda ser justamente refinado y eso es lo más importante, ¿no? Alcanzar hasta la refinación, hasta el good delivery para que este oro sea como una moneda más, ¿no? Para que sea líquida, ¿no? Y claro, exacto. Volvamos un poco a lo que ha dicho el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, con respecto a el rinde, cuando menos, digamos, de este primer cuatrimestre de 2024. Estos 1.905 millones de dólares, ¿de qué manera se van a reflejar objetivamente, no solamente desde el punto de vista, digamos, macroeconómico para nuestro país, sino también en las reservas netas, reservas internacionales netas? Sí, como te comentaba, efectivamente hemos llegado con un saldo de 1.905 millones de dólares. Sin embargo, lo que hay que ver no es tanto el saldo, sino los flujos que se pueden crear. Como te decía, al mes de agosto, por ejemplo, hemos pagado aproximadamente 1.040 millones de dólares en intereses y capital. Casi el 70% de lo que estaba programado en esta gestión hemos logrado cancelar hasta el mes de agosto. Entonces, lo vamos a seguir haciendo en función también de los ingresos que podamos generar con las políticas que el Banco Central está realizando, ¿no? Porque tampoco el Banco Central está de brazos cruzados, dado que está realizando políticas. Por ejemplo, esto del oro es una política bastante importante. Se ha realizado también la emisión de los bonos en dólares, que ha llegado aproximadamente a 280 millones de dólares aproximadamente. También se ha logrado hacer certificados de depósitos, que ha logrado capturar
algo de $100 millones de estas SAFIs que tenían que traer sus recursos a Bolivia. Y también se ha hecho algunas otras medidas, bueno, de la gestión pasada, de repatriación de recursos, que han también ayudado a poder justamente tener mayor cantidad de divisas y hacer justamente los pagos puntuales de la deuda como de combustibles, ¿no? Entonces, eso también hay que destacarlo, ¿no? Al momento de que veamos las reservas, si bien son saldos, estamos cumpliendo con la norma, estamos por encima de las 22 toneladas que nos dice la normativa, hemos aumentado en términos de saldos respecto a diciembre del 2023, pero también hay que destacar que han habido flujos importantes, casi 4.000 millones hemos utilizado de los ingresos que han entrado para poder justamente realizar los pagos de la deuda y todo aquello. Hablemos justamente de los bonos del que usted habla, Pablo, estos bonos del Banco Central de Bolivia. ¿Tenemos cifras más o menos de cuánto se ha captado por concepto de bonos del Banco Central? Sí, es más o menos 283 millones de dólares. Ya, bueno, hemos ampliado justamente hasta el 31 de diciembre, vencían en agosto, hemos ampliado justamente el plazo debido a la recepción que ha tenido en la población, ¿no? Uno de los objetivos justamente de estos bonos era capturar esa plata que había salido al sistema financiero, que estaba fuera del sistema financiero, ¿no? El colchón bank, como lo llaman, era uno de los objetivos. Y bueno, se ha logrado bueno, un buen número, capturar estos recursos, ¿no? Y lo que también destaca es el hecho de que ya ha habido vencimientos, ¿no? Hay títulos de 3 meses hasta 3 años, ya se han realizado los primeros vencimientos, y lo interesante es que gran parte, digamos, de los que hacen vencer o llega el vencimiento, lo vuelven a colocar, ¿no? A un año y medio, bueno, dependiendo también de cuál plazo quieran colocar. Eso te muestra también la confianza de la población respecto a estos bonos que se han ido pagando, ¿no? Me gustaría cambiar un poquito de dirección. Me gustaría que nos refiramos un poco al envío de remesas de los bolivianos en el exterior. Sin duda alguna, en su momento el presidente Arce también lo ha reconocido, que es una importante pues cantidad de dinero por concepto de remesas. ¿Cómo está el tema de remesas con respecto a los bolivianos que viven en el exterior? ¿Ha cambiado un poco la figura de distintos países, los destinos y más o menos el monto de cuánto más o menos el Banco Central o el gobierno en este caso capta por concepto de remesas? Ok, bueno, en realidad las remesas no pasan por el Banco Central, vienen directamente por las entidades de intermediación financiera. Hemos tenido una leve reducción en los últimos meses debido a algunos problemas que ha tenido Chile principalmente con su economía en términos del cobre, pero sí estamos en niveles relativamente similares a la gestión pasada. Lo interesante de todo esto es que había justamente problemas en el término del envío de remesas, ¿no? Se han abierto algunos nuevos canales, como ser esto de la utilización de las plataformas digitales. Seguramente han escuchado hablar esto de la ley, bueno, de la resolución de directorio 082 justamente, que habilita a las entidades de intermediación financiera el pago justamente o la utilización justamente de algunos activos digitales, ¿no? Hay algunas personas que por X, Y, Z motivo no han podido mandar, digamos, sus remesas por vía sistema financiero, pero sí ahora tienen la opción de hacerlo justamente mediante estas plataformas digitales. Las plataformas digitales que más son utilizadas para el envío de remesas son justamente las stablecoins, que son monedas relacionadas con una moneda fiduciaria, es decir, el dólar en este caso, o el euro en algún caso, pero más que todo la que más se utiliza es la relacionada con el dólar, ¿no? De alguna manera eso ha ayudado también a que las personas puedan enviar recursos, puedan enviar como también puedan recibir recursos de las personas que están afuera, ¿no? Hablemos de criptomonedas, Pablo. Es decir, sabemos que, bueno, hace algunos meses el Banco Central prácticamente ha liberado. Sin embargo, todavía no existe, digamos, un marco jurídico que pueda regular todo este tema de las criptomonedas. ¿Cuál es la proyección, cuando menos en este segundo semestre de 2024? Sí, bueno, lo interesante de todo esto es que, bueno, uno es que si efectivamente el Banco Central ha levantado una restricción que lo tenía desde hace varios años, por algunos motivos, ¿no? Uno de aquellos es que hay un avance tecnológico innegable, o sea, tenemos que ir justamente en línea con ese avance tecnológico,
Dos, ya teníamos un cuerpo normativo bastante robusto para poder levantar justamente estas restricciones que teníamos. Por un lado, estaba la ley del presupuesto que justamente establecía alguna reglamentación para las pasarelas de pago o para los proveedores de servicios. Por otro lado, también teníamos ya una UIF, una unidad de investigaciones financieras, con un cuerpo normativo un poco más fortalecido, dado que ellos tienen que justamente supervisar a estas empresas o estas plataformas en realidad de pagos, ¿no? Entonces, todo aquello ha generado justamente que el Banco Central pueda abrirse este espacio, pueda abrir justamente ese espacio a la población para que puedan realizar los pagos. Mira, es bien interesante esto debido a que más antes de que se levante la normativa ya habían transacciones que se hacían en Bolivia, en Binance principalmente. Después de que se ha levantado esta restricción, han aumentado, más o menos deben estar por 15.000, 16.000 operaciones al mes. Entonces hay una buena recepción por parte de las personas que están utilizando, digamos, estas alternativas para poder llevar dinero afuera o traer también dinero de afuera, ¿no? Finalmente, dos preguntas más que tienen que ver justamente con bueno, prácticamente ya estamos casi al cierre de este 2024. ¿Qué es lo que se puede esperar en cuanto a proyección en este segundo semestre de 2024? En cuanto más o menos, bueno, obviamente no existe una cifra cabal, sin embargo, ¿cómo podría evolucionar este tema del RIN a lo largo de este segundo semestre? Sí, bueno, las perspectivas que tenemos son bastante optimistas. Esperamos cerrar por encima de los 2.000 millones de dólares. Que en realidad ya es, digamos, las reservas en bruto, ¿no? Sí, sí, las reservas totales en saldos, ¿no? Exacto. Esperamos cerrar justamente con ese nivel, pero también esperamos, y vamos a hacerlo, vamos a realizar los pagos justamente puntuales que tenemos con organismos bilaterales, multilaterales. Tenemos pagos programados, te decía, hasta agosto hemos pagado el 70%, pero todavía falta un 30% que hay que pagar. Entonces vamos a seguir pagando justamente aquello, vamos a seguir justamente pagando la importación de combustibles, y las medidas que se han hecho en el Banco Central también se van a continuar haciendo, y sería ideal que este tema político se arregle, porque eso va justamente a alivianar más, va a dar más oxígeno en realidad al tema de las divisas. Son 1.000 millones que están en este momento en la Asamblea que podrían ayudar de una buena forma. Finalmente, una pregunta que obviamente, y reitero una vez más porque creo que esto es importante para todos los bolivianos, para toda la población, porque pues prácticamente ellos están día a día con el tema de la escasez de dólares. ¿Cuál es un poco la proyección? Es decir, el boliviano más o menos podría percibir que la situación va mejorando paulatinamente, cuando menos en este segundo semestre y el 2025. Sí, es importante ahí, por ejemplo, destacar que gran parte de esta demanda que existe hoy en día es por motivo de especulación. Bueno, cuando uno hace seguimiento, por ejemplo, a algunas plataformas digitales, puede ver justamente cómo se han estabilizado los precios, o sea, cómo se han estabilizado los precios después de qué, después del anuncio del 6 de agosto, por ejemplo, del presidente de Bolivia, después justamente de este tema del crack que ha venido el lunes, ese lunes fatídico que lo hablan en Estados Unidos, claro, y Japón, todo aquello. La depreciación del dólar, sí, ¿no? Y también después de saber el dato de comercio internacional, 3 meses consecutivos de superávit. Entonces la gente se ha ido un poco calmando las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno ve esos datos, ve y dice, o sea, aquí hay un componente especulativo, es decir, no es una demanda real que refleja el comportamiento de las personas, sino es un comportamiento un poco de especulación, que hay algunos que van aprovechando este tema, ¿no? Entonces, lo que se espera hacia más adelante es que estas expectativas se vayan calmando aún más. ¿Por qué? Porque también el gobierno hoy en día está trabajando justamente con la parte privada para poder generar una mayor cantidad de divisas. Y en esa línea está realizando justamente, está promoviendo las exportaciones, está viendo temas de ampliar algunas o levantar algunos cupos de exportación. Entonces hay medidas que se están trabajando justamente con el sector privado para poder aumentar también este flujo de divisas, para que se tenga mayor cantidad de ellas, ¿no? Sí, un poco refiriéndome a este tema que usted menciona. Indudablemente esas reuniones con los empresarios privados ha sido fundamental, importante también, que seguramente se va a reflejar en el transcurso de los siguientes meses y obviamente el siguiente año, con respecto a ese diálogo y a ese consenso desde el punto de vista económico.
una parte fundamental es también muy importante en la historia de pensar, creo que se han visto buenos avances en términos de reuniones, de propuestas, colectivos, coincidimos en la parte privada de que hay que mejorar algunas cosas, pero estamos como considerada bien. Bueno, pues ahí está el tema. Sin embargo, pues seguramente en el transcurso de los siguientes meses o cuando menos, pues al cierre de este 2025, la situación tienda a ser más positiva que nunca, sobre todo con el tema de los dólares y esa gran posibilidad de que tengan los empresarios y obviamente las personas que tienen negocios del día puedan tener acceso a eso. Pablo Cachaca, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Reiteramos, el presidente del Banco Central de Bolivia ha dado una importante cifra de $1.905 millones del RIN, reservas internacionales netas. Sin embargo, pues de acuerdo a el subgerente de Análisis Económico y Desarrollo del Banco Central de Bolivia, Pablo Cachaca, esto pues de alguna manera va a ir mejorando. Muchísimas gracias, Pablo, por estar en podcast. Seguramente pues no será ni la primera ni la última vez que esté para poder hablar de frente a la gente y en este sentido pues del tema económico que es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Rudy, por la invitación. En serio, me siento bastante complacido por estar con tu audiencia. Entonces, bueno, hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Pablo. En todo caso, pues a ustedes también muchísimas gracias por estar en este podcast y obviamente seguirnos semana tras semana con temas importantes. Sin duda alguna hemos querido llevar hasta ustedes este tema económico que acaso se ha constituido y seguirá seguramente constituyéndose en el puntal fundamental y en el tema número uno en nuestro país. Esperemos que así sea a lo largo de este segundo semestre de 2024, que prácticamente ya está haciendo maletitas para retirarse, y así será seguramente el 2025, un año importantísimo. No nos olvidemos que es un año electoral. Indudablemente el tema económico también será fundamental para todos los bolivianos y obviamente también para el gobierno, y en este caso a través del gobierno del Banco Central de Bolivia. Muchísimas gracias por estar en este podcast. Si le gusta este podcast, por favor, dele like, comparta, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estaremos la próxima semana con una temática distinta. Muchísimas gracias y hasta entonces.